Bienvenidos aquí al seminario del Campus Veracruz. El día de hoy está el doctor Octavio Ruiz Rosado, quien nos hablará sobre la importancia de la agroecología para la soberanía alimentaria. Me permito presentarles al doctor Octavio Ruiz Rosado, quien tiene un doctorado, un PhD en el Colegio Imperial de la Universidad de Londres en el Reino Unido, una maestría en ciencias de la Universidad de California en Santa Cruz, en Estados Unidos, e ingeniero agrónomo del Colegio Superior de Agricultura Tropical en México. Es profesor investigador titular del Colegio de Postgraduados y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. El doctor Ruiz Rosado ha participado en la formación de 60 estudiantes, entre ellos de licenciatura, maestría y doctorado. Ha participado en eventos nacionales con sus respectivas publicaciones. Ha contribuido como revisor en estas revistas de circulación, de circulación internacional y nacional. Fue líder de la línea de investigación prioritaria en agroecosistemas sustentables durante 6 años y actualmente es responsable de la línea de generación de la LGAC, evaluación y rediseño de agroecosistemas, es de nuestro campus. Bueno, entonces, adelante, doctor Octavio Ruiz. Me escuchamos. Gracias, muy amable, doctora Mónica, y agradezco mucho la invitación para compartir con el público asistente esta experiencia sobre qué considerar la importancia de la agroecología para la soberanía alimentaria. Perdón. Bueno, entonces la idea es compartir. ¿Por qué? Porque hay muchos puntos de vista sobre ese proceso actualmente. La soberanía es un gran reto, antes como fue la seguridad alimentaria, y forma parte de esa soberanía. Y por eso presento aquí muchísima gente en esta fotografía. Sea cual sea el nivel de desarrollo en cualquier país, en cualquier lugar, la gente, nosotros debemos de comer. Y cada día más estamos solicitando alimentos más sanos, más nutritivos e inocuos. Entonces, para mí es una situación compleja desde el punto de vista del pensamiento agroecológico. Te interrumpo tantito, perdóname. Sí. No se ve en modo presentación, está viéndose con así como diapositivas ahí. Ajá, lo puse en modo de presentación. Acá lo tengo. Busca la ventana donde está. Sí, o sea, lo puse en modo de presentación ya. A ver, entonces déjame descompartir y vuelvo a compartir en modo presentación. A lo mejor es eso. Mientras tanto, les anuncio que ya está el link para el registro de la asistencia, como es usual en el chat. Ahora lo voy a poner en modo de presentación. Ahí me dicen si se ve en modo de presentación. No, no lo jaló. No. ¿Quieres que lo proyecte? Si eres tan amable, por favor, sí. Me dejo yo de compartir acá. Ya dejé de compartir. Sí, voy a compartir yo. Gracias.
Gracias, muy amable. Bueno, entonces, continuando con lo que había comentado anteriormente, esta cantidad de gente, como decía, todos necesitamos alimentos y cada día los requerimos de mejor calidad, cada día estamos como sociedad más preocupados porque se produzcan sanos, inocuos, porque se cuiden los recursos naturales, etcétera. La siguiente, por favor. Entonces, para mí es una situación compleja desde el punto de vista del pensamiento agroecológico, ver esa soberanía alimentaria y desde el punto de vista agroecológico, o ver esa interacción, esa importancia. Pongo aquí el Senado de la República porque aparentemente todo depende de una política centralizada y poco a poco hemos ido cambiando como país. Y es lo que voy a platicar al respecto también. La siguiente, por favor. Voy a dar algunos antecedentes sobre cómo estamos en nuestro país. Primero, y sobre todo la situación de cuánto nos cuesta alimentarnos o la inflación que hemos tenido. Esto es en marzo de 2022. Actualmente se tiene una inflación de 7.45%. Dice allí la más alta desde enero de 2001, o sea, desde hace 20 años. No teníamos una inflación de este tipo. Todo esto está sujeto también a los impactos de la enfermedad de la pandemia que tenemos, el COVID-19, las guerras que existen a nivel internacional, y digo guerras porque están en el Medio Oriente también, están allá Rusia actualmente, y esto afecta muchísimo también a abastecer los productos o los elementos para nuestra agricultura. Muy aparte también la inseguridad que se tiene a nivel nacional. La siguiente, por favor. Y otro dato importante a finales del año pasado es esto que es importante comentar. Dice, 1 de cada 7 nacidos vivos, o sea, 20.5 millones de bebés en todo el mundo tuvieron bajo peso al nacer. Los recién nacidos con bajo peso al nacer están con mayor riesgo de morir en los 25 primeros días de vida. Pero además, los que lo logran pasar tienen probabilidades de padecer retraso de crecimiento y un menor cociente intelectual y se enfrentan a un mayor riesgo de sufrir sobrepeso, obesidad y enfermedades crónicas que ya por todos es conocido cuáles son. Entonces hay una situación global de tomar en cuenta. Y también otro aspecto, dice los países con respecto al COVID, tienen grandes dificultades para conseguir que los sistemas sanitarios, alimentarios, educativos y sociales mantengan servicios de nutrición esencial. Esa es otra situación grave que tenemos, difícil. Y a escala mundial, la cobertura de los servicios esenciales de nutrición disminuyó al 40%. Casi la mitad de los países notificaron un descenso de por lo menos 50% en relación con al menos una intervención en materia de nutrición. Es decir, los programas dedicados a la nutrición, a la salud, han disminuido a nivel global. La siguiente, por favor. Y hay competencia también. Y ahora considero, y con mucho respeto a quien tiene mascotas, ha aumentado el trato humanizado. Se han humanizado a las mascotas. Entonces, aquel consumidor orgánico, aquel consumidor humano de productos orgánicos, etcétera, también los quiere para sus mascotas. Entonces ya empieza esta situación también, una competencia por recursos para la producción de alimentos y sus derivados. Me parece interesante, hay un instituto de investigación en mascotas y México participa en ellas. Pero se llevan 4 millones de toneladas de cereales, 1.83 millones de toneladas en carne de aves y carne roja, y ahí pueden ver ustedes los datos de pescado, son 199,000 toneladas también. Todo esto forma parte de alimentos nutritivos para las mascotas, y ya es la competencia que se tiene para alimentar a la creciente población y también alimentar bien a las mascotas. Aquí se ve el porcentaje de proteínas que tienen los alimentos. La siguiente, por favor. Y es otra realidad que tenemos.
Y además de la producción intensiva también se ha estado aumentando y obviamente con las consecuencias ambientales y sociales que se tienen de estos sistemas de producción. La siguiente, por favor. Y ahorita ha estado habiendo un seminario de parte del CONACYT que los plaguicidas en México, realidades y perspectivas. Veamos las opciones, por ejemplo, organoclonados en organismos de importancia pesquera en Veracruz, que forman parte de la economía y de la alimentación de las personas también. Entonces, el manejo en la producción de alimentos ha estado presionando, ha estado contaminando otras áreas inclusive, ¿no? Por eso viene esa preocupación de a qué grado tenemos la seguridad o la autosuficiencia o la soberanía alimentaria. Eso lo pongo como antecedentes. La siguiente, por favor. Y también tenemos parte del gobierno federal, bueno, ver nuestro problema alimenticio. Hay una alta prevalencia de sobrepeso y obesidad, además de desnutrición crónica infantil en la población mexicana. Una elevada proporción de población en inseguridad alimentaria, sistemas agroalimentarios desarticulados, de una justicia social, sustentabilidad y competitividad. O sea, tenemos una situación difícil en el país y parece que se están tomando en cuenta porque hay mucho movimiento social, como lo vamos a ver, al respecto para tener alimentos para todos. La siguiente. Esto es interesante, fíjense, porque también ya estamos en una política de evaluación de resultados. Es por parte de Coneval la información que nos da. Las columnas en cada segmento, la columna de la derecha 2021, perdón, de la izquierda. Y nada más quiero poner que pongamos atención en los servicios de salud. Por ejemplo, si tienen forma de evaluar los programas. Lo que está arriba son los números de programas que hay. Y entonces, por ejemplo, en salud, en el 2019 hubo 29, de 7 programas, el 29% que debe de mejorar su evaluación de resultados. Hay otros programas que no evalúan sus resultados. Entonces, esto está ligado también con esta soberanía, con esta disponibilidad de salud, de educación. Por ejemplo, los servicios de salud ha disminuido de 2019 a 2021. De 9, hay un programa, no dice cuál, obviamente, cuál es el que no tiene evaluación de resultados, pero 3.54 que sí tiene evaluación, perdón, son sí, 1. Y ya después en el 2021 sí tiene esos sistemas de evaluación. Y la alimentación también, aparentemente dice aquí, hay el acceso, todo está, a la alimentación sí está siendo evaluado, hay forma de evaluarlo. Eso es una de las formas de ver el impacto de las políticas en nuestra alimentación, en las políticas públicas. También la siguiente, por favor. Y entonces hay escritos que van en pros y en contra de que si vamos a tener una soberanía alimentaria o no. Este artículo está interesante, si México puede tenerlo o no. Pues es el 2020. Comenta en breve este autor, dice, nuestro país ha ido perdiendo su soberanía alimentaria dadas las circunstancias actuales. En el 1964 también México era soberano y era autosuficiente y tenía seguridad alimentaria. En 1964 actualmente ya no. Y hay una situación que comenta este autor. Dice, la población ocupada en el sector primario ha sufrido un drástico cambio, lo sabemos. En los 50 era el 58% de la población que vivía en el campo o dedicada al sector primario, y en el año 2019 solo el 12.6%. O sea, la producción de alimentos se sigue reduciendo, hay menos gente para producir alimentos, se han eficientado aparentemente con tecnología para producir más alimentos, pero tenemos esa situación de escasez. Entonces, se recurre a la compra masiva de alimentos para satisfacer las demandas locales. Y eso es una situación que hemos tenido desde hace tiempo. La siguiente.
Entonces sí es importante pensar, bueno, ¿y qué es la soberanía alimentaria? ¿O quién la define? Eh, y este abarca lo que es la soberanía, la seguridad y la autosuficiencia alimentaria, que son tres aspectos diferentes. La autosuficiencia es la que tratamos de tener, de que una región produzca lo suyo, siempre va a estar interactuando, comerciando, intercambiando sus cosechas con otras regiones. La seguridad, ahorita vamos a pasar a los conceptos, y la soberanía que va más allá de la seguridad alimentaria. Y los aspectos que participan, ese tráiler, por ejemplo, transportando dos contenedores casi de agua, imagínense cómo se mueve el agua también, que forma parte para tener agua limpia, agua sana. La siguiente, por favor. Para mí, voy a entrar a la seguridad alimentaria y nutricional como una mesa. Y una mesa, curiosamente, sin ofender a nadie del auditorio, una mesa rural, una mesa urbana, y que ambas requieren de alimentos sanos, en cantidad, requieren de un buen acceso, de disponibilidad de los alimentos, de una estabilidad en la producción también, y el consumo con las características de salud del consumidor. Puede haber mucho alimento, puede haber mucho acceso, un buen acceso, una disponibilidad, pero si la persona está mal de salud, no puede asimilar los alimentos. Entonces es ahí donde veo la importancia de la agroecología hasta cierto punto, tomando en cuenta esa definición que dice el INCAP. Es un estado en el cual todas las personas gozan en forma oportuna, fíjense lo interesante de esto, y permanente, de acceso físico, económico y social a los alimentos que necesitan en cantidad y en calidad para su adecuado consumo y utilización biológica, es decir, que estemos saludables, garantizando un estado de bienestar general que coadyuve al logro del desarrollo del individuo. Entonces es donde veo yo una gran oportunidad de la agroecología para contribuir en estos aspectos. La siguiente, por favor. Y entonces aquí vemos de que la soberanía alimentaria va más allá de la seguridad alimentaria. Han surgido movimientos sociales, ahorita vamos a ver, y reconocidos por la ONU, las diferentes organizaciones, la FAO, FIDA, la Organización Mundial de la Salud, y puse el texto porque vale la pena leerlo. La soberanía alimentaria representa o significa un reclamo a la humanización de quienes padecen hambre o desnutrición. Es la exigencia de más, eso es en el 2018, de más de 800 millones de seres humanos en el mundo, para que se les considere como sujetos activos en la solución de la problemática de los alimentos. Es decir, que participen ellos en la solución de su problema, pero claro, requieren apoyos o qué sé yo, o la capacitación para irse fortaleciendo entre ellos. La siguiente, por favor. Nieleni es una organización o un acuerdo que salió en Malí también, y lo otro es la Vía Campesina, que surgió en 1996 en la Cumbre Mundial de la FAO, de la alimentación, y están de una forma interesante participando. La siguiente, por favor. En esa conceptuación de lo que es la soberanía alimentaria para todas las personas. El derecho de los pueblos, las naciones o uniones de países a definir sus políticas agrícolas y de alimentos, sin ningún dumping frente a países terceros. Sabemos que existe el dumping en muchísimos alimentos. La soberanía alimentaria organiza la producción y el consumo de alimentos acorde a las necesidades de las comunidades locales. Primero, dando prioridad a la producción para el consumo local y el doméstico, indiscutible. Y proporciona el derecho a los pueblos a elegir lo que comen y de qué manera. Aquí yo tengo observaciones, porque cómo vamos a elegir de una forma que sea positivo para el desarrollo humano. La siguiente, por favor. Y el otro aspecto es que incluye el derecho a proteger, por favor, gracias,
a proteger y regular la producción nacional agropecuaria y a proteger el mercado doméstico de las políticas económicas externas o internas también, y de las importaciones a bajo precio de otros países. Reconoce asimismo el derecho a mujeres campesinas. O sea, por eso la soberanía, de acuerdo a vía campesina, va más allá de tener los alimentos seguros o de ser autosuficientes. Aquí viene una situación interesante. La gente sin tierra, el campesinado y la pequeña agricultura tienen que tener acceso a la tierra, al agua, las semillas y los recursos productivos. Lo que me viene en mente cuando vi esto es, ¿y la gente del medio urbano? ¿Cómo va a lograr un acceso a la tierra? Obviamente la tierra ya se puede seguir repartiendo, pero lo importante es cómo hacerla producir, cómo ser autosuficientes, cómo asegurar alimentos para el medio urbano también y el medio rural. La soberanía alimentaria y sostenibilidad deben constituirse como prioritarias en unas políticas de comercio. Es interesante, para mí muy inspirador para reflexionar. La siguiente, por favor. Y se me ocurre pensar en esto, ¿de qué y de quién depende esa soberanía? Toda esta interacción de información y de compromisos de instituciones públicas, tomadoras de decisión, políticos, instituciones privadas, productoras y consumidores, investigadores, investigadoras, organizaciones civiles. ¿Cómo asegurar esto? O ir adoptando el pensamiento agroecológico para garantizar el acceso, la estabilidad, la salud de las personas y la disponibilidad de alimentos también. Entonces es donde veo el asunto como un sistema complejo, no complicado, es complejo, pero que si sucede esta interacción, a lo mejor me hagan falta algunos aspectos. Iba yo a poner en el centro la oferta y la demanda, pero solo sería un aspecto en el acceso y disponibilidad. Pero está lo demás. Entonces, de todos es esta responsabilidad tan interesante, o el reto también lo podría considerar. La siguiente, por favor. Y a nivel nacional, el gobierno federal, bueno, ha estado organizando ya este grupo GISAMAC, que se llama, donde están estas secretarías. Es una propuesta, porque el compromiso de la alimentación es de todos. Desde Agricultura, Secretaría de Salud, Semarnat de Educación, Bienestar, Economía, Hacienda, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, etcétera. Sí, entonces, es un compromiso de todos. ¿Cómo lograr esta interacción? Como en el diagrama anterior. La siguiente. Ya han aportado, aquí me parece interesante lo que dice GISAMAC, dirigido a atender toda la cadena alimentaria, desde la producción hasta el consumo para generar alimentos sanos. Ya se confirmó que en México, o sea, y más actualmente, el COVID ha afectado a buena parte de aquellos ciudadanos mal alimentados con problemas de salud, producto de malos hábitos alimenticios que propiciaron 30 años de liberalismo, neoliberalismo. Yo le agregué esto, y donde ha fallado los sistemas educativos y medios de información. Sin embargo, la agencia humana, o sea, el individuo, ha jugado un papel determinante en cómo estamos también. O sea, eso es importante. Puede haber todo disponible, pero si yo elijo comer lo que no debo de comer porque me gusta, entonces ya esos son problemas serios. Por mucho que estén etiquetados los alimentos con lo negro, eso, los rombos, los hexágonos negros de que exceso de sal, exceso de azúcar, exceso de esto, pues van a seguir consumiendo. Y ahí es la agencia, allí el consumidor dice, no importa que tenga mucho azúcar, de cualquier modo me gusta y lo como. Entonces, ¿qué quiere decir? Hace falta mucha educación todavía al respecto. Adelante, la siguiente, por favor. Y entonces, ¿qué tiene que ver todo esto? ¿O qué tiene que ver la agroecología en esto? ¿Cómo puede participar? Es lo que me anima o me pone emocionado, por decir así, y la pregunta ¿es una moda o es una condición necesaria? Como así en el 2001, hace 20 años, así se llamó el Congreso de SOMAS. Y entonces agroecología a mí me parece es una moda o condición necesaria para fortalecer la soberanía alimentaria, ya que agroecología es una práctica, una ciencia y es un movimiento social.
Entonces, vemos como práctica, hay cultivos asociados en relevo, semillas locales, uso de semillas locales y producción de semillas locales. Milpa, todo lo que contiene la milpa. Aspectos de medicinales, plantas medicinales y alimenticias, plantas frías y calientes. Hay ese conocimiento en la práctica. La clasificación campesina de suelos se tiene, la etnoveterinaria, cultivos de cobertera, entre otros. O sea, hay una práctica, vamos a llamarle milenaria o de varios cientos de años, en que se ha estado haciendo, antes no se llamaba agroecología, pero sí son prácticas agroecológicas importantes para, a mí como agroecólogo me ha servido de inspiración mucho la cultura maya, la cultura azteca, los totonacos, etcétera, cómo manejaron sus sistemas agrícolas para lograr heredarnos, dejarnos los legados de la civilización que tuvieron. Y como ciencia, bueno, siempre ha habido, empiezan los aspectos de la agroecología en ver las interacciones bióticas o por qué funcionan los sistemas agrícolas de tal forma económica o ambientalmente, por qué son sostenibles, por qué son adecuados a un tipo de suelo, a un tipo de clima. Ver las interacciones bióticas se desarrolla, a mí me tocó vivir mucho el desarrollo de teorías de interacciones bióticas con matemáticos, veían la teoría del depredador presa, qué se debe, qué pasa en el trópico, qué pasa en la agricultura, en el monocultivo también, comparado con el cultivos asociados. Como fenómenos sociológicos se crean corrientes de pensamientos, la regionalización, agencia también del individuo, cada productor tiene por qué se comporta así, cómo se empodera de su conocimiento, qué pasa en la mente del productor que tiene de la alta montaña o de la zona costera, las interfaz social que también se menciona, a qué se debe que el productor, cómo se comunica ese conocimiento que va pasando de generación en generación, las teorías del desarrollo regional y territorial, la epistemología mismo de la agroecología, o tratarlo como una transdisciplina, entre otras. Entonces, se ha generado muchísimo, hay muchísima información de diferentes corrientes de pensamiento, pero se ha generado, y el aspecto del movimiento social es el otro. Ha despertado mucho, se ha tomado en cuenta hasta cierto punto. Yo me acuerdo, en 1976 ya se estaba diciendo de la importancia de la agroecología, pero no era el tiempo a lo mejor ahora estamos a tiempo. Inclusive en nuestro colegio de posgraduados, cuando surgió nuestro programa, no se llamó agroecología tropical, porque se pensaba en 1991, 92 que agroecología era agricultura tradicional. Entonces ha evolucionado muchísimo. Ya ahorita ya tenemos muchos programas de posgrado y de licenciatura en agroecología. Los grupos, han surgido grupos de la sociedad organizada a nivel global, regional, territorial. Hay movimientos por la lucha por territorios. La vía campesina ha sido uno de ellos también. Y vienen los otros aspectos de la agricultura 4.0. Interesante. Con una tecnología muy sofisticada desde el punto de vista agroecológico, dice vamos a mejorar la producción y utilizar mejor los recursos, pero causan dependencia de la ciencia. Entonces, todo esto es interesante para ver cómo considerar la agroecología ante un reto que tenemos, que es la soberanía alimentaria y la seguridad y la autosuficiencia. Por eso me parece interesante estos tres aspectos de la agroecología. Y pienso que cada uno de nosotros estamos integrados en uno de ellos. Y eso es lo interesante. Y lo importante es ver, bueno, cuánto va a durar esta situación o cómo vamos a irnos mejorando, porque también está todo el lado opuesto que tenemos, en que todo se va a robotizar y vamos a tener ya agriculturas en el suelo, ya la tenemos, sí. Entonces también son los...
estira y afloje o las tendencias del desarrollo para la producción de alimentos. La siguiente, por favor. Tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, y que está en la práctica, no se necesita inventar cosas, por decirlo así. En la práctica de conocimientos locales ancestrales que se van de generación en generación, tanto alimentos locales, parte de las investigaciones que tenemos es buscar eso, las plantas, en la parcela hay plantas comestibles que ya no comen, pero que tienen su potencial alimentario, o plantas medicinales también en los árboles. La siguiente, por favor. Y también esto en muchas partes lo vemos, los monocultivos y los cultivos asociados también. O sea, ahí es donde veo el aspecto de la agencia del individuo, los intereses que cada persona tiene en producción y los precios en el mercado, etcétera. Por eso presentaba yo esa como telaraña de tantas interacciones. La siguiente, por favor. Y hay un conocimiento ahí tremendo. Y las teorías surgen, por ejemplo, a lo mejor no pueden ver bien esta cadena trófica, pero es donde, y pongo una agricultura moderna y una agricultura, bueno, diferente manejo, alta dependencia de insumos sintéticos, baja dependencia de insumos sintéticos. ¿Y qué pasa cuando se aplica el herbicida, el insecticida, el fungicida? Entonces, interrumpimos las cadenas tróficas. Y entonces abajo del suelo también perjudicamos. Desde el punto de vista agroecológico se empieza a perjudicar las cadenas tróficas abajo del suelo y empieza la dependencia agrícola con mayor insumos de fungicidas o de herbicidas o de insecticidas, etc. Esto es abajo del suelo. Y arriba del suelo, por consiguiente, también más la contaminación, los efectos secundarios que tenemos con el manejo. La siguiente, por favor. Y como movimiento social, bueno, hay tanto ya actualmente que hasta participa uno inconscientemente, bueno, conferencias con productores. Aquí están los estudiantes, la doctora Emma Landa, el candidato doctor Carlos Ernesto, en este caso, casa el doctor Altieri con Vía Campesina y Nichols también. Estos son los eventos que tienen o que acaban de tener como Vía Campesina. Entonces hay movimiento. Está activo esta situación de la agroecología. La siguiente. Y hay algunos puntos dados por la FAO del año pasado en qué se recomienda para transformar los sistemas alimentarios a fin de hacer frente a los principales factores determinantes de la inseguridad y malnutrición. Los que están en amarillo pienso en los que podemos participar o participa la agroecología en la ampliación de la resiliencia frente al cambio climático en distintos sistemas alimentarios, en la intervención a lo largo de cadenas de suministro de alimentos para reducir el costo de alimentos nutritivos, la lucha contra la pobreza y las desigualdades estructurales, garantizando que las intervenciones favorezcan a las poblaciones, a la población pobre y sean inclusivas. Y el 6 también, el fortalecimiento de los entornos alimentarios, o sea, es el rediseño de paisajes, rediseño de agroecosistemas, rediseño de la forma de pensar también. Y son otros, hay oportunidades, estos paradigmas de contribuir realmente como se está haciendo. La siguiente, por favor. Y hay recomendaciones así, o sea, ¿cómo podemos intervenir? En este caso, el Sembrando Vida no surgió para participar en la soberanía o en la seguridad alimentaria o en la autosuficiencia. Sin embargo, se ha aprovechado mucho, pero es donde los técnicos son los que, si tienen interés, de ellos sale capacitar más a los productores. Entonces, ahí no hay un programa de capacitación permanente. Los técnicos se esfuerzan por esa interacción con los productores. Ya han logrado mercados de sus productos. Mientras crecen los árboles que fueron hechos para Sembrando Vida, bueno, ahí está el espacio para sembrar cultivos, como siempre lo han hecho. Y ahora van a los mercados locales a vender sus productos. Aquí nos indica que participan, están cerca de 400,000 productores. No pude encontrar cuál es la cifra que tenemos de
¿Qué porcentaje representa a todos los productores en el país? La siguiente, por favor. Y este cuadro que arreglé me gusta mucho. Bueno, porque supuestamente la patria es primero. Lo tenemos como un lema, ¿sí? Entonces, y pongo 4 niveles de gobierno, ¿por qué? Porque siempre tenemos el federal, el estatal y los municipales. Pero, ¿qué pasa con la sociedad organizada? En este caso pongo ejemplo, las 62 etnias, que son 62 territorios en el país. Claro, algunos de ellos están, o más bien todos están embebidos en los territorios estatales y municipales, pero son diferentes formas de organización social que tienen su conocimiento, su experiencia también de cómo lograr una soberanía alimentaria. Entonces es donde yo veo que considero que son 4 niveles de gobierno. Y todo esto nos puede llevar también a lo que es la gobernanza. La siguiente, por favor. Y para mí es esta una situación importante. ¿Qué sucede con la seguridad alimentaria si hay deficiente acceso, reducido consumo, disponibilidad o cualquier otra de las patas de la mesa? Me gustó mucho tener esta figura porque eso es a donde comemos. Claro, lo importante es imaginarnos ahí los alimentos sobre la mesa. Pero, ¿qué pasa si el acceso está trunco de los alimentos? O si la asimilación biológica está trunca porque estamos enfermos, aunque haya los otros en un 100%, si estamos enfermos no vamos a poder comer bien. Si estamos bien saludables o hay mucha disponibilidad, pero si no tenemos acceso. Por eso pongo esto en medio aquí sobre educación y alimentación. Y además el aspecto de la ética. Eso es determinante. Porque si se tiene el poder gubernamental, poder de dinero, poder, etcétera, si se tiene el conocimiento, el saber, y si se tiene el querer, se pueden hacer las cosas. Porque pienso que la forma de ir superando es a través de la educación, pero las letras no entran en los estómagos vacíos. Ese es el gran reto también, ¿no? ¿Se acuerdan del cuadro primero que nombré? ¿Cuántos niños están naciendo de bajo peso? Y son las generaciones futuras. La siguiente, por favor. Entonces, aquí es la parte final. Bueno, ¿cómo participa la agroecología en todo esto? Con la práctica, la ciencia y movimientos sociales para fortalecer el acceso, la salud, la estabilidad y la disponibilidad de los alimentos para todos, tanto en el medio urbano como en el medio rural. Entonces, este es un gran reto que no nada más nosotros, pues somos investigadores y académicos, pero también somos consumidores. Y a lo mejor pertenecemos a una organización civil. Pero entonces todo lo demás tiene que jugar un papel importante. Por eso mencionaba yo la adopción de este pensamiento agroecológico y de sistemas complejos, que yo creo que lo tienen los tomadores de decisión. La cuestión es la ética y la cuestión es fomentar esos aspectos educativos. Y obviamente ahí integraría la agroecología, deja de ser meramente una disciplina. Para mí es una transdisciplina en donde el eco, nosotros somos elementos del eco de la casa, del tratado de la casa, y somos un organismo en el desarrollo de un ecosistema. Ese es el ecosistema que se llama, en este caso, soberanía alimentaria. Creo que es la última. No sé si hay alguna más. No. No. Entonces, a lo mejor me fui muy rápido, pero es importante el diálogo. En caso de que haya preguntas, claro. U otras opiniones, eso es muy importante. Sí, abrimos el espacio para las preguntas y de hecho ya hay algunas aquí.
y comentarios. Luis Alan, bueno, saluda a todos. Catalino Jorge López Collado, nos dice acerca de, bueno, tiene ahí una pregunta sobre la frase donde se usó lo de neoliberalismo. Sí. Es una alternativa con menos uso de agroquímicos, me imagino, las agroecológicas. Ya, ese sería su comentario. No sé si alguien más quiera tomar la palabra o más bien pedir la palabra, alce su manita. Sí, ya el doctor Ponciano y Juan Villanueva están alzando la mano. Primero vamos a darle el doctor Ponciano y después Juan Villanueva. Adelante. Sí, ¿en dónde cabría, doctor, otras posibilidades? Por ejemplo, se indica que casi un 30% de los alimentos se pierden, o sea, hay pérdidas. Entonces ahí hay gran área de oportunidad. La otra, y que nosotros podemos disminuir entre un 25 y un 30% del consumo, quienes estamos, digamos, en sobrepeso, y ahí ya le llevaríamos, pues dígale, un 40% de producción. Sí, y el siguiente sería disminuir la natalidad, de tal forma que pues ya no hiciéramos una presión tan fuerte a este mundo y dejáramos regenerar un poco la naturaleza como estaba, ¿no? Y eso nos daría oportunidades a producir un poco más de manera agroecológica, como se comenta, porque algunos dicen que cuando cultivamos o producimos alimentos de esa forma, pues se disminuye la producción, ¿no? Lo cual no necesariamente es así, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero sí habría oportunidad como para que se ensayaran esos otros casos donde se muestra que sí es posible producir de manera agroecológica y en armonía con la naturaleza los alimentos en igual o mejor cantidad y más nutritivos e inocuos. Entonces yo le preguntaría eso, o sea, más allá de lo que a veces nos dicen que va a crecer la natalidad, el porcentaje que tenemos que alimentar a tantos, pero de pronto viene una pandemia y nos dice que no, algunos nos podemos ir, y eso también nos da una enseñanza de que pues hay que pensar de manera holística, ¿no? O sea, pues finalmente volver a conectarnos con la naturaleza, ¿no? Y no a separarnos. Gracias. Sí, profesor, gracias. Fíjate que hay tanto desperdicio de los alimentos porque no hay quien, a lo mejor porque no hay quien los compre, pero también porque no hay quien tenga trabajo para poder comprar. Por eso veo que es un sistema complejo, de una forma en que todos participamos, debemos participar en esta situación. Desafortunadamente, me ha tocado ir en donde hubo, a lo mejor en el pasado fue, en que la gente que paga los buffets come, y más bien se levanta y va a comer un 50 o 20% de lo que comió. Ahora, eso es, y ahí voy al aspecto educativo, por un lado, y por el otro lado, el dejar que la población, reducir el crecimiento poblacional, es cuestión también yo creo que de ética. Puede uno decir, bueno, como yo ya estoy aquí, ya que no nazca nadie. Entonces, no. Pienso que el problema es la distribución de los alimentos, por un lado. El territorio, desafortunadamente, lo sabemos, hay mucho territorio ocupado por no alimentos básicos. Entonces, aquí lo tenemos en Veracruz, la parte central, 23,000, 25,000 hectáreas de caña. Tienen los suelos de vega más bonitos. Y nuestra producción de frijol, proteína, etcétera, no es tan bien. Nosotros como colegio sugerimos intercalar frijol en la caña, pero no,
porque si no los plaguicidas no se pueden aplicar, los herbicidas no se pueden aplicar, etc. Bueno, entonces, si es esa situación tan importante a considerar, pero sí hay formas de que a lo mejor piensen, bueno, es que agroecología no da para alimentar al mundo. Es el comportamiento de todos. Adelante, creo que hay algún comentario más adelante, Mónica. Hay varios, y por eso quería yo intervenir para decirles, bájenle un poco. Tiene la palabra el doctor Villanueva. Después voy a hacer una lectura de varios otros comentarios y después a los que siguen con la palabra. Adelante, Juan. No va a dar tiempo, Mónica, no va a dar tiempo. Mira, agroecología, ciencia, movimiento y práctica, ¿no? El asunto aquí con nosotros en Veracruz, la ciencia de alguna manera se ha establecido. La práctica, yo creo que hay una práctica, digamos, limitada, y movimiento, no estamos participando en el movimiento. Entonces yo creo que la pata coja también está en nosotros mismos, desde aquí, desde nuestro propio programa, en donde Jalapa tiene su grupo, su movimiento, ¿no? Su participación, y están con los mercados orgánicos, con los mercados, digamos, agroecológicos, ¿no? Por no ponerle el mote de orgánicos. Y nosotros no podemos hacer nada desde el propio campus. Yo creo que ha sido una falta importante de nuestra parte, quizás porque son muchos papers que hay que escribir, muchos artículos que hay que escribir, muchos estudiantes que hay que hacer, pero si ellos también participan en todo esto, pues yo creo que podríamos estar haciendo algo más importante, como la mariposa a nivel local, moviéndose. Se va a estar haciendo este movimiento mucho mayor, ¿no? Creo que esto lo he venido reflexionando mucho de tiempo atrás. Digo, desgraciadamente, desde acá donde estoy, pues lo único que puedo hacer es consumir aquí en los tianguis que sí tenemos acá, en los esfuerzos que tiene la gente. Pero creo que y eso es parte de lo que me toca ahorita hacer, es motivarlos a ustedes a que este programa no solamente sea científico, sino que sea un movimiento y que sea en la práctica. La ausencia de don Carlos Holguín Palacio la sentimos ahora. Sentimos su ausencia ahora, porque él era el que nos movía a ir al campo, él era el que nos movía a estar allá. Y hoy, pues el encierro nos metió más en el encierro que teníamos ya, y necesitamos estar allá afuera con los productores, y con los consumidores en ese sentido también. Entonces, tenemos sangre nueva, tenemos gente nueva, no solamente estamos los mismos de antes, y aún así con gente como Carmen, que siempre también nos ha apoyado a hacer estas cosas, y ahorita Octavio que regresa por sus fueros a empujarnos a hacer estas cosas. Creo que valdría mucho la pena, Octavio, o no sé qué pienses. Creo que hay que meterle más tiempo a la práctica de estas cosas, al movimiento de estas cosas, y no solamente a la ciencia. Sí. Bueno, muchas gracias. Voy a leer los comentarios que están en el chat. Hay una pregunta de Cristina Álvarez Lagunas que dice que cuál es la importancia de la salud del suelo en la agroecología. José Axel Solano nos dice que saluda, y pregunta también por qué hay programas de gobierno, por qué aunque haya programas de gobierno aún no se ha alcanzado la soberanía alimentaria. Y Arturo Pérez nos dice, doctor Octavio, la FAO señala que los países en desarrollo deben incrementar su producción de alimentos en un 70%. ¿Cuáles serían o han sido las propuestas de la agroecología que contribuyen de manera sustancial a la soberanía alimentaria y a revertir problemas como desnutrición? Creo que estas preguntas están ligadas, entonces por eso las estoy diciendo. ¿Y qué hacer para, Silvia López se pregunta, ¿qué hacer para que la sociedad recupere el gusto por los sabores locales? Porque ahora no les gusta el olor de los huevos, del queso, de la leche del rancho, y las hierbas que antes comíamos ya ni las conocemos. Hasta ahí voy a leer, si quieres intervenir, Octavio.
Sí, claro, gracias. FAO, a mí me llama la atención FAO. Es como hace unos años, hace unos años industrializaba también el tercer mundo, los países en desarrollo. Y ahora no, ahora tienen que producir. FAO también, realmente no sé cuál es su papel, pero lo que sí es más importante, como menciona el doctor Arturo, bueno, si deberemos de aumentar el 70%, es precisamente reducir, ver a qué se debió esa reducción de los alimentos. Sabemos cuánta migración hay. Ese es un problema real, de que cuánta gente sale del campo. Bueno, en México, como lo mencioné allí, ya ahora tenemos solo el 12% de la población que se dedica a las actividades productivas. Todo lo demás a los servicios, etcétera, ¿no? Entonces, lo que sí es un área de oportunidad, pero también de confianza con las personas del campo para producir bien. Mencioné ahí el fenómeno de la seguridad. Actualmente tenemos un problema que se roban las cosechas. Yo quisiera agregar algo, precisamente lo estaba ligando con la pregunta sobre la salud del suelo. Creo que la agroecología ha puesto mucho énfasis y esto ha permeado a los productores, incluso que no son de tipo orgánico, de cómo mejorar la salud del suelo. Actualmente hay mucho interés en estos consorcios de bacterias y de hongos y las micorrizas, porque están fijando sus ojos en que las plantas se ven mejor, saben mejor, rinden más, aguantan más las enfermedades, cuando están bien, cuando el suelo tiene una buena salud, ¿no? Eso es. Y eso es la agroecología es la que ha puesto el énfasis en eso. Claro, y podemos pensar la salud del suelo, o sea, eso es tan indispensable para tener alimentos saludables, productor saludable, consumidor saludable, ambiente saludable. Es un área de que sí tiene muchísimo que ver, y sobre todo, muchas veces en algunas sesiones platicamos de si conocemos el papel que juega cada elemento dentro de un agroecosistema, podemos empezar a estimular su desarrollo o manejar los elementos del agroecosistema para mejorar la salud del suelo. También. Marta Alicia Velázquez comenta, el apoyo a los campesinos es fundamental para alcanzar la soberanía alimentaria. Jorge Catalino realiza la pregunta, ¿pueden los sistemas agroecológicos mantener la producción de alimentos para la población en México? Y Juan Reta dice, la agroecología como tendencia de programa político, ¿corre el riesgo de ser demagógico? Y luego tenemos a Marta Alicia, otra vez hace un comentario, dice, efectivamente la FAO reporta que al menos en América Latina la producción es suficiente, el problema que se ve es la incapacidad de adquisición de los consumidores. Gaby Carmen manda sus saludos y pregunta, ¿cómo debe influir el sector académico y el gobierno para reducir el consumo de alimentos poco saludables, como las bebidas carbonatadas con etiqueta roja en nuestro país, y promover la soberanía alimentaria con productos saludables? Te felicita Nancy Nazario, y mencionó algo sobre el programa Sembrando Vida y que le gustaría saber su relación con la soberanía alimentaria, y su opinión sobre los aspectos del autoconsumo y mercado local. Y bueno, David Soso, tienes muchos comentarios y preguntas. Yo creo que ya los voy a leer y tú haces un cierre, ¿no? Nos faltaría escuchar a Carmen. Entonces, David Soso pregunta de qué manera el aculturamiento que se realiza por medio de programas sociales o la misma globalización para retomar conocimientos locales y formas de pensar más holísticas que han permitido los medios de subsistencia de muchas familias mexicanas. Y Scarlett dice, buenas tardes, ¿usted qué opina sobre hacer más acción participativa con los productores para que se construyan más prácticas agroecológicas? Tania comenta que la stevia está dentro de la soberanía alimentaria a pesar de no ser parte de la canasta básica, pregunta.
Y bueno, Octavio, te felicitan Alberto Asiain y también Arturo Pérez. Le damos la palabra a Carmen y luego ya haces tú un corolario con todas estas preguntas. Sí, gracias. Carmen. Bueno, muchas gracias, Octavio. Felicitaciones por tu presentación. Y hay una palabra mágica que nos podría unir a todos, es educación. No podemos cambiar paradigmas si no tenemos la educación. Con el debido respeto, deberíamos empezar por nosotros. ¿Cómo nos alimentamos nosotros? ¿Cómo podemos transmitir la necesidad de una mejor alimentación si nosotros no nos podemos hacer? Y esto es una lucha tremenda, ¿eh? Hay gente desde más de 20 años que venimos trabajando en huertos escolares o con mujeres en comunidades, y por ejemplo la Coca-Cola, que dice una señora, no, mi hija murió de insuficiencia renal porque seguimos platicando y al ratito dice que el bebito que dejó su hija, la primera palabra que dijo fue Coca. Y entonces, y vamos a las escuelas y los chicos hacen ejercicios y hacen el plato del bien comer y todo, y terminando su práctica los de la secundaria se brincan la barda y se van a tomar una marucha. Entonces, el cómo hacer y el qué hacer es fundamental. En una mundial de la alimentación que fue en Puebla, con uno de los directivos del colegio que tuve el placer de que fuera mi estudiante, allá en Chapingo, me dijo, Carmen, pero ¿cómo le vamos a hacer? Pues, digo, empezando por nosotros mismos. Si tú dices, yo he tratado ese movimiento que dice Juan, de moverme y sensibilizar, no sé si cambiar de opinión, pero sensibilizar a 3 grupos de niños en una escuela, si cada uno pudiésemos decir eso, o a tres grupos de mujeres en comunidades, dice, pero ¿quién lo va a hacer? Le digo, pues nosotros. No, nuestros estudiantes no, le digo ya totalmente. Tenemos que ser nosotros, tal vez a través de nuestros estudiantes, pero con ellos. Muchas gracias por esta oportunidad. Y sí es compromiso, y compromiso con requete harto amor, que reitera, ¿eh? Sí, claro. Sí paga, y paga bien. Gracias, Octavio, y gracias a todos. Gracias, muy amable, Carmen. La intervención breve de Carmen González, que alzó la mano hace rato, y ya no vamos a tener más intervenciones, y luego ya cierras tú, por favor. Muchísimas gracias, Mónica, por la oportunidad. Pues una felicitación al doctor Octavio Ruiz Rosado. Sí, yo inicié mis estudios de maestría en el Colegio de Posgraduados en un agroecosistema sostenible de frijoles café, maíz, calabaza, utilizando estos aspectos, analizando estos aspectos de hongos micorrízicos, de Rhizobium, en ese sistema con respuestas muy, muy impresionantes en relación a un monocultivo en Tabasco. ¿Sí? Entonces, no tenía el gusto de conocer al doctor y lo leí, y seguramente en mi tesis lo incluí alguna información de la que ahora está mostrando. Y es muy interesante que él lo mencionó, ¿no? Que es a veces algo de modas. Sin embargo, el conocimiento que ya se tiene adquirido puede ponerse en juego o ahorita en práctica para aprovechar eso que se ha aprendido a través de la práctica, ¿sí? A través de la investigación profunda. En estos sistemas de Tamulté de las Sabanas veíamos que el patosistema estaba ahí, ¿sí? Sí. Pero no estaba expresado. Entonces el uso de fertilizantes o herbicidas puede ser evitado fácilmente, ¿no? Y esto en un contexto de mejor calidad del suelo, como preguntaban hace ratito. Entonces, pues es un acercamiento pues que se puede tener entre campus y que es necesario. El doctor Villanueva lo mencionaba. ¿Qué es lo que está pasando en otros estados? Esto puede suceder y aquí no puede suceder, ¿no? Yo creo que si nos vamos a cada estado tendremos esa misma situación. Entonces, yo creo que es una oportunidad de acercamiento, apoyar a la doctora, a la maestra Carmen Álvarez,
apoyar todo este conocimiento que se ha mantenido durante bastante tiempo y que ahora puede ser aplicado. No es necesario realizar inoculaciones en muchos casos, simplemente el manejo adecuado de los sistemas hace que los microorganismos que están ahí se expresen. Y entonces eso involucra un mejor aprovechamiento, mejor uso de fertilizantes, menores plaguicidas, y en el contexto de la salud ambiental, pues una ventaja enorme. Muchas gracias por la participación. Gracias. Muy bien. Gracias. Entonces ahora sí, Octavio, un cierre. Sí, gracias. Si fuera como cierre, bueno, tenemos una oportunidad grandísima y yo considero que todos en el campus somos agroecólogos de una u otra forma. Inclusive nuestros estudiantes también son agroecólogos. Es una actitud, una forma de ver lo que tenemos en nuestro entorno. Y indiscutiblemente no podemos intervenir en todas las esferas que quisiéramos, pero es nuestra función estar dialogando, estar compartiendo, estar participando también en investigaciones de este tipo, tanto en el Estado como en otros lados. Y a mí me parece que es una oportunidad grande de que sí se puede hacer mucho, de evitar los desperdicios, pero sobre todo, Carmen lo dijo, y yo también lo puse allí, es la educación. O sea, nosotros contribuimos en algo, contribuir en algo de educación con nuestros estudiantes, ellos ya traen hábitos, pero aún así, el programa, el proyecto de nación debe ser una población más educada, realmente. ¿Por qué? Porque México es grandísimo, tenemos muchísimos recursos para disfrutarlos y desafortunadamente ahí hasta a lo mejor me siento culpable de que vamos mirando cómo se están perdiendo las cosas, tanto el suelo se va como la vegetación que se va y ahí estamos. Claro, la sociedad organizada, las instituciones también debemos de hacer la voz en muchos casos. Y por eso mencionaba lo de ética. Hay poder, hay conocimiento y hay querencia. Tengo el poder, pero no quiero. Tengo el conocimiento, pero no tengo el poder. Entonces, eso se logra transformando la sociedad, transformándonos o cambiando nosotros un poco, comprometiéndonos más en lo que tenemos alrededor. Yo estoy seguro, por ejemplo, siempre he comentado a veces que la agricultura de Sinaloa puede ser agroecológica. Solo hace falta que quieran. Sembramos grandes franjas de maíz alternadas con otro cultivo o en descanso, o sembrar plantas trampa para atraer insectos benéficos, o vamos mejorando el suelo hasta reducir el uso de pesticidas o de fertilizantes, ahorita que es el reto, por ejemplo. Entonces, sí podemos tener esa agricultura agroecológica y lo más importante es las generaciones que están naciendo, cómo debemos asegurarles los alimentos. Bueno, eso todo es un reto realmente. Pues ha llegado el momento ya de cerrar nuestro seminario. Muchas gracias, doctor Octavio. Muchas gracias a todos los que asistieron. Los invitamos cordialmente al de la próxima semana, que tratará acerca de una planta muy interesante, que es el amaranto. Y vamos a ver asuntos cómo el amaranto contribuye a la soberanía alimentaria. Y bueno, pues muchas gracias. Le damos un aplauso al doctor Octavio. Gracias a todos. Hay más comentarios en el chat, pero pues ahí ya no da tiempo más. Nos vemos. Gracias a todos. Bueno, gracias.